Amigos, bienvenidos a este espacio de Más allá de un titular. Cada semana nos gusta que usted nos permita entrar a sus redes digitales y a su trabajo cotidiano para hablar de temas importantes que esta semana nos ocupa, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información pública. Y quiero informarles a ustedes que durante esta semana se están realizando las actividades más importantes en materia de este tema de libertad de prensa en Uruguay, a propósito de la convocatoria que hizo la UNESCO. En el día de ayer y hoy precisamente se está celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la libertad de expresión pública. La primera preocupación que se tiene en este tema particular es cómo los periodistas están siendo asediados digitalmente, son sometidos a escarnio público por gobiernos que oficialmente manejan la información y, por supuesto, gobiernos que de una u otra manera critican y hacen además pronunciamientos públicos en contra de los periodistas como si los periodistas fueran realmente unos delincuentes. Y ese es uno de los temas cruciales. Y de otro lado, pues quienes tienen todo el tema de la tecnología, el asedio permanente digital, como las redes sociales y digitales vienen incursionando en manejar una información inexacta, falsa, difícil, compleja, que de una u otra manera pone en aprietos a los periodistas y a los medios de comunicación que tienen la tarea de verificar, confrontar las fuentes y además de eso investigar sobre temas importantes alrededor de este particular interés que nos anima no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Yo revisaba hace poco una información que apareció como un gran afiche, donde se decía que no se mata la verdad asesinando a los periodistas. Y creo que esto es un punto muy importante de mirar. Los periodistas trabajamos propiciando la verdad, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad de los países. No lo que está ocurriendo ahora como casos de dictaduras y autoritarismo en el fenómeno que vive, por ejemplo, Venezuela, donde hay una maltratada atención a los periodistas y a los medios. Solo la versión oficial circula, la versión del régimen autoritario de Venezuela. Igual sucede con Nicaragua y ahora está sucediendo la misma situación con lo que tiene que ver con el gobierno de México. México y Colombia son los países en América Latina que tienen el mayor número de periodistas asesinados, amenazados y vulnerados sus derechos al trabajo. Ocupa México el primer lugar, luego viene Colombia, seguido de Brasil, Haití y otros países. Y esto nos lleva a pensar también de que es urgente establecer unas medidas, unas estrategias que permitan proteger la labor de los periodistas. Recordemos que no puede haber democracia si no existe un periodismo libre, un periodismo que busca precisamente la verdad bajo un criterio técnico, profesional, que en Estados Unidos también fue duramente fracturado este ejercicio de la libertad de expresión pública en la administración del expresidente Donald Trump, donde censuró a los periodistas e hizo realmente de ellos, de los periodistas en los Estados Unidos, como si fueran realmente unos delincuentes. Y así lo hizo saber en muchas ocasiones a través de su Twitter. Gobernaba a través del Twitter, decía a través del Twitter. Y estos mecanismos de asedio digital contra los periodistas y los medios de comunicación es el tema que ocupa hoy esta semana en reflexión a nivel mundial. Quiero saludar hoy a nuestro investigador, nuestro querido colega, profesor universitario Federico Suberbi. Él se encuentra en la ciudad de Austin, Texas. Él ha venido trabajando muy de cerca estos temas de investigación y hoy lo quisimos invitar
para hablar sobre el panorama de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de lo que implica el derecho de información pública en líneas generales a nivel global, pero particularmente aquí en los Estados Unidos. ¿Qué ha representado eso? Y vamos a estar también participando con nuestros colegas de Más Allá de un Titular, Rafael Prieto, que se encuentra en Charlotte, en Carolina del Norte, María Eduarda Fernández, es de Río de Janeiro, también periodista con una enorme preocupación de lo que está viviendo también la prensa brasilera. Y más adelante se integrará con nosotros en este diálogo, en este conversatorio, nuestro colega de México, Juan Cheín. Bienvenido, Federico, un abrazo especial. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y con todo el público que nos escucha y nos ve. Saludamos a Rafael Prieto. Rafael. ¿Quieres que comente? Claro, ya podemos comentar y saludar a nuestro invitado, Rafael. Yo pensé que ya habíamos saludado a la gente, ya nos habíamos... Ah, bueno, muy bien. Y María Eduarda, hoy estamos contigo también muy preocupados por lo que está pasando en Brasil. Federico, iniciemos este diálogo, este conversatorio con el propósito de revelar algunos detalles, cuál es su percepción, su tipo de lectura sobre el panorama global en materia de libertad de expresión y libertad de prensa hoy en el mundo. Una percepción de que la situación sigue estando difícil y cada vez más difícil por dos factores. Uno es la polarización de las poblaciones y la polarización de los políticos que han decidido que para mantenerse en el poder, la mejor forma de hacerlo es polarizando al público para agitar a sus masas limitadas, pero que son las activas, y en el proceso de polarizarlas, criticar desmesuradamente a la prensa en general. Y ese proceso, si bien comenzó con el presidente anterior de los Estados Unidos en forma desde la presidencia, es un proceso que llevaba mucho tiempo en otros renglones conservadores y se ha manifestado más abiertamente con consecuencias muy nefastas en casi cualquier lugar que uno mira donde se está ejerciendo la libertad o se está tratando de ejercer la libertad de prensa. ¿Cómo entender esa figura, Federico, entre democracia y libertad de prensa cuando tenemos a la vista un diagnóstico rápido en gobiernos autoritarios, gobiernos que se apropian el derecho de informar de acuerdo a la versión oficial frente al tema de los derechos y la dignidad de los hombres y de las mujeres y, por supuesto, el tema de la libertad de prensa de los periodistas? Lo que ha pasado es que los países donde hay democracia de elecciones se ha criticado, se ha fustigado a la prensa en una forma que los ha creado como enemigos de la población para que solamente aún el presidente electo, gobernante electo, supuestamente tiene la razón y todos los demás medios son enemigos. No solamente enemigos del político en el poder, sino enemigos del pueblo. Esa es la imagen que se ha ido creando. Ya la habían creado hace años de años los políticos autoritarios, los dictadores. El problema es que se ha copiado ese mismo patrón entre líderes electos democráticamente, pero que consideran que esa es una forma de mantener su posición de poder y evitar cualquier crítica a sus funciones, a sus actos, a su presupuesto y a las malversaciones que alguno que otro de sus propios políticos, secretarios de prensa, gobernantes, llevan a cabo, pero para silenciar esos medios, para que no se le critique, entonces se critica todos los medios casi por igual y eso está minando, socavando los procesos democráticos aún en países democráticos. Cuando usted habla de países democráticos, ¿cómo usted se está imaginando el panorama de lo que viene ahora para los Estados Unidos? En Salimos de Estados una Unidos racha sigue siendo difícil. muy difícil, aunque hay libertad porque no se están asesinando a periodistas, no se están llevando a la cárcel, no los están acusando, pero sí, mira, hace apenas unos días
un sheriff en Los Ángeles dio una conferencia de prensa en la cual prácticamente señaló como criminal a la periodista que había dado a conocer una serie de mentiras de ese sheriff por unos actos muy malos de su departamento. Entonces, que uno en un lugar, en una cárcel, en un cuartel de la policía, no recuerdo exactamente dónde, un sheriff tuvo su rodilla por 3 minutos o más en la cabeza de un confinado. No murió por suerte, pero cuando se dio a conocer ese acto que es ilegal para sostener a una persona que está siendo apresada, el sheriff, en vez de ir contra las personas que cometieron ese acto, en una conferencia de prensa en la cual estaba la periodista que dio a conocer los videos que presentaban a la luz la crítica al sistema y al sheriff por mentiroso, la acusó a ella que le iba a criminalizar por haber dado a conocer esa información. Eso tipo autoritario ha sucedido en otros lugares, pero no se supone que acontezca en una democracia. Y puede Rafael, que adelante. suceda en otros A lugares, ver, el a ver. problema. Sí. Bueno, la situación está siendo terrible. Yo la experimenté por lo menos durante la campaña para la presidencia de Trump, porque asistí a las manifestaciones que realizó aquí en el área, tanto en Carolina del Sur como en Carolina del Norte. Y era horrible porque ahí señalaba el corral de los periodistas y nos decía que éramos basofia, que éramos la gente más corrupta del mundo. Algo impensable en Estados Unidos, ni siquiera yo creo en la época del macartismo, nunca se había presentado algo así que un candidato presidencial llegara y señalara a nosotros los periodistas como gente mala, y que incitara al público que se nos gritara y que se nos dijeran cosas. Eso lo experimenté yo aquí en Estados Unidos. Naturalmente que aquí hay menos posibilidades de que a uno lo maten o de que a uno en un momento dado lo censuren. Con Carlos Alberto vivimos una experiencia en nuestro pueblo. Tuvimos un programa de radio durante 3 años y resulta que cuando empezamos a cuestionar a la administración pública y demás, nos quitaron el programa sencillamente. Estamos haciendo referencia a más de 20 años en un trabajo de periodismo público que se hizo en una localidad en Colombia, que me parece importante mencionar este hecho a propósito de que es un ejemplo de que todavía se mantienen niveles de censura desde las localidades, de los pequeños municipios, las pequeñas ciudades, los estados y los países en general, producidos en parte por unos gobiernos a veces insensibles, o más que insensibles, gobiernos que quieren desconocer el papel de los periodistas en un ejercicio de la democracia. Eso fue clarísimo, un acto de censura horrendo. La alcaldesa hizo una protesta frente al sacerdote dueño de la emisora, lo amenazó con quitarle todos los patrocinios municipales y el cura estuvo de acuerdo con el asunto y nosotros salimos del aire. Esto cuando habíamos denunciado que en el municipio la decisión de esta alcaldesa había sido combinar las aguas residuales con las aguas normales para sacarlas por el alcantarillado, una cosa que no se utilizaba en nuestra área desde hacía 30 o 40 años porque el municipio en particular había sido demandado por los municipios
cercanos por una situación similar anterior. Es cuando el periodismo, Rafael, es cuando el periodismo empieza a indagar y a buscar la verdad y empieza a tocar las fuerzas del poder. Poder que se mantiene, por supuesto, en algunos gobiernos y se sienten absolutamente trastocados en su gestión pública y los periodistas revelan información y son los periodistas los culpables, los culpabilizan, como usted lo dice, los criminalizan. Teníamos un problema en el lago Xochagota, que es el lugar turístico, de problemas de contaminación, de la llegada precisamente de que el alcantarillado perimetral del área se dañó y Claro. los hoteles sencillamente lanzaban lo que pensaban en el lago, que es la atracción turística principal. Pero este ejemplo, Rafael, de lo local que usted lo plantea y cae muy bien al asunto porque es el quehacer mismo del ejercicio periodístico. ¿Usted ve, Federico y María Eduarda, que esto se reproduce o se podría reproducir o se está reproduciendo en América Latina de una manera permanente, con un agravante adicional, y es que los periodistas los están matando, los están asesinando? Fíjate que se me olvidó mencionar que a los periodistas aquí no los están matando a base de tiros y secuestros y degollamientos, pero cuando se dio la protesta el 6 de enero frente al Capitolio, las turbas del idiota presidente que estaba en el poder todavía, atacaron a cualquiera que tuviera una cámara que fuera de prensa, le destrozaron equipo. Y a otros periodistas que han estado cubriendo temas le hacen preguntas y no es sorprendente que llegue un matón del idiota ese a darle puños y romperle el equipo. Eso se ha reportado poco, pero ha sucedido. Y eso tengamos a un punto de referencia muy importante. Eso es lo que hicieron las turbas de los nazis en Alemania llegando al inicio de la Segunda Guerra Mundial, para atacar cualquier punto de vista que no fuera de aceptación para el Hitler y sus secuaces. Y eso se está dando aquí. Por suerte perdió el idiota la campaña presidencial el año anterior, pero si hubiese ganado, estaríamos camino a un nazismo bajo democracia en Estados Unidos. Y si vuelve al poder él o sus secuaces llegan al poder, prevean que puede suceder eso en Estados Unidos. Panorama en Brasil, María Eduarda. La situación de los periodistas en Brasil es similar en el sentido de la persecución que se hace contra quienes revelan la verdad. Sí, total. El primer factor que Rafael está hablando sobre cazar el patrocinio, los investidores, ese es el primer factor que los políticos hacen, pero me parece un absurdo no tener leyes, porque los políticos son pagos por nosotros a través de impuestos para trabajar para nosotros. El periodismo es más un ciudadano periodista, es más una profesión. Entonces, tenemos que tener una ley internacional de protección de fato, incluso de protección de patrocinio, porque el patrocinio público tiene que ter uma porcentagem para que lá o periodismo tenha a liberdade de expressão. Por exemplo, a verba pública não é do presidente da República, é dos impostos da população. Então, você tem um X para a educação, um X para a saúde, um tanto para a infraestrutura, tinha que ter um tanto para o periodismo, em primeiro lugar. Segundo lugar, tudo que o doutor Federico está falando sobre Trump, Bolsonaro é um hijo de Trump, mas Bolsonaro continua em poder. Então, agora, a primeira coisa que Bolsonaro fez foi denegrir os periodistas fortes de Brasil. O periodismo mais forte de Brasil, que se chama tradicional, o quarto do mundo, que é TV Globo, a Rede Globo, ele começou a fazer exatamente o que Trump fazia acerca de CNN.
ridicularizar, debochar y crear esa campaña de nosotros contra ellos, nosotros los ciertos, la familia que es cristã, evangélica y digna, não corrupta, contra todos os outros que são supostamente subversivos, comunistas e corruptos. Para isso, há dois pontos que se atacam. Isso, acá em Brasília, começou na primeira ditadura que fosse militar. Começou exatamente assim nos anos 60, que é isto. Primeiro, a justiça é corrupta e o periodismo é corrupto, pressuposto. Justiça e periodismo, o alicerce da democracia. Segundo, são todos comunistas e vamos virar, na época, Cuba, que esteja conosco à direita, que somos família cristã, perfeita, não corrupta. Isso se quedou em um golpe militar que supostamente estaria cá por 2 anos solamente para organizar, expulsar o presidente eleito, que era João Goulart, socialista, mas não era comunista, era socialista, reformas agrárias e tudo mais, justificaram que era um comunista, exilaram este presidente em Uruguai, não deixaram tomar posse, e com o intuito de ficar apenas 2 anos para organizar o Brasil. Se quedaram por mais de 10 anos, com a superinflação no Brasil, tortura. Por que estou falando isso? Para chegar em Bolsonaro. Hasta agora, os militares se asseguravam que não foi tudo isso, foi uma coisa tranquila, não foi golpe, foi uma revolução militar e que não teve tortura. Pero, em 2017, me parece, teve uma lei, a justiça permitiu a um cidadão que tivesse todas as informações secretas do Tribunal de Justiça Militar. Recentemente, uma periodista de Globo que se chama Miriam Leitão, uma mulher super dentista em Brasil, de economia, uma periodista especializada em economia, ha dicho que alguns áudios há vazado e que generais confirmaram nesses áudios secretos de haver tortura em demasia e morte de pessoas. No hijo de Bolsonaro, mira, no hijo do presidente, que é um deputado, portanto, recebe verbas para trabalhar de nós, do cidadão brasileiro, ha dicho, porque ela ficou trancafiada em uma cela com víbora, uma víbora. Ela estava embaraçada, nua, dentro de uma cela com uma víbora cercando. Agora, recentemente, quando ela escreveu acerca desta tortura de militares, no hijo do presidente, um deputado, ha dito, eu tenho sido lástima, eu sinto muito pela víbora. Mira isso. Então, de uma certa forma... Bueno, ele... sí. ¿Cómo? Sí, no, adelante. Termina lo que estás diciendo. Então, se confirma que houve uma tortura. Agora, o que passa em Brasília? Bolsonaro destrata principalmente as mulheres, descredibiliza, e como Rafael falou acerca de patrocínio, a primeira coisa que ele disse sobre a Rede Globo, sobre o CNN no Brasil, o governo não vai mais pagar nada, só aos canais que são a favor de mim, de Bolsonaro. E agora, em Brasil, ele começa, porque este ano teremos eleições, e ele começa a dar um sentido muito forte que as eleições, tal qual Trump fez, que as eleições não são legais, são ilegais, são corruptas, para tentar um golpe de Estado, como foi nos anos 60. Então, o primeiro que se passa é acabar com a polícia e acabar com o judiciário. Mas, todavia, para encerrar minha participação, me parece também, todavia, que os youtubers, novos youtubers, que tenham uma audiência muito grande, sabem enfrentá-los. Ayer estava vendo um youtuber falando com uma deputada de Bolsonaro e ele foi tranquilo, falando, senhora, o que passou com o Covid, que Bolsonaro não comprou a vacuna? E os periodistas tiveram que fazer um grupo de periodismo, um consórcio, para ter informações
de verdad acerca de la vacuna, porque el gobierno no se informaba nada, nadie. Senhora, e ela disse, porque o governo federal comprou a vacuna. Preste atenção, ele disse, não foi o Bolsonaro, foi o governo por exigência do Supremo, da Corte. Então, esses jovens começam também a fazer força, tem milhões de seguidores. Assim como uma cantante brasileira chamada Anitta, que é um sucesso tremendo acá, e hoje começa a ser sucesso nos Estados Unidos, ela disse, audiência, não abre mais nada de Bolsonaro porque ele tem interesse agora em cativar os jovens para votarem em ele. Por isso está me provocando, que é um marketing pessoal. Então, me parece que as redes sociais têm um lado mal, mas tem um lado também, talvez, de uma conscientização maior por parte da juventude. É isso. Mire, me surge una pregunta sobre este punto que usted toca, María Eduarda, sobre el concepto de redes, y quiero formulársela a Federico. Usted que se ha dedicado muchos años a trabajar en investigación, muy cercano a las universidades, con estudiantes y demás, ¿usted cree que este fenómeno de las redes digitales ha mejorado la calidad periodística? ¿Cree usted que este tema de las redes sociales es un factor importante para hacer buen periodismo? Es la pregunta que yo hago. Varias cosas. Número uno, los estudiantes siguen tratando de hacer un trabajo más profesional según se están estudiando este tema. Número dos, llegan a los medios en los cuales están limitados en lo que pueden decir, entonces siguen lo que le digan los jefes en la redacción. Número tres, están desarrollando muchos jóvenes y muchas personas mayores, profesionales, están tratando de desarrollar redes alternativas. Pero el problema principal que surge de todo esto es que ya está polarizada la población y lo que se trabaja es que la gente solamente escucha a aquellos que están de acuerdo con sus pensamientos, ideología fundamental conservadora o fundamental no conservadora. Vale aclarar otro problema que está surgiendo en Estados Unidos contra la libertad de prensa. Hace muy poco tiempo, unas semanas apenas, por primera vez en los 140 años de la historia del estado de Utah, la legislatura republicana prohibió que los periodistas estén en la Cámara cuando se discuten las leyes del estado de Utah. Los periodistas tendrán que averiguar por su cuenta, pero no yendo presencialmente en la Cámara mientras están reunidos los legisladores para debatir qué hacen y qué no hacen a favor o lo que sea de las corporaciones, que es lo más que están a favor, más que del pueblo. Están prohibidos los periodistas en esa Cámara de Utah. No me sorprendería que otros estados republicanos y otros gobernadores republicanos sigan ese ejemplo. Mientras tanto, no podrán cubrirlo en los periódicos tradicionales por los miedos a la prensa y están las redes sociales alternativas. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Que no se escuchan y no se ven ampliamente, solamente la gente que está interesada en una perspectiva crítica de esas redes sociales, que pueden ser muy objetivas, diversas, pero también pueden ser ultraconservadores y llenas de falsedades, como empieza con la gran cadena de Fox. Claro, Rafael, usted que tiene tantos años de trabajo periodístico aquí en los Estados Unidos, ¿usted cree que se puede romper ese círculo vicioso del cual habla Federico en términos de que las redes no están dando el potencial que se requiere? Y que, ¿cómo entiende usted eso? No, el problema de las redes sociales es gravísimo porque todo el mundo, y esto lo he repetido en varias ocasiones, que tiene un teléfono se convirtió en periodista y de pronto lanzan una noticia, todo el mundo la cree, la repiten, pero no verifican fuentes, no hay ninguna responsabilidad de hacer el trabajo que uno hace como profesional. Mínimo, si tienes algo delicado, consultas 3 personas por lo menos, o 3 fuentes diferentes para verificar, cotejar la información. No, esto es que doña Minta se metió con una persona y de ahí hacen una historia que muchas veces se vuelve viral. Desafortunadamente, las cosas más insignificantes son las que se vuelven virales.
hay que ver cuando uno escribe cosas serias, a ver si la gente realmente pone atención y pone likes o se ve una gran audiencia. Por lo regular, no. ¿Qué hacer entonces frente a eso, Federico? ¿Cómo mirar este panorama de otra manera? Cada año que se celebra el Día de la Libertad de Prensa, siempre salen los mismos argumentos que estamos mencionando ahora, el tema de la impunidad, las leyes impuestas por gobiernos autoritarios para frenar que los periodistas no cumplan con la información respectiva, el asesinato, se les impide y se les obstaculiza el trabajo y la labor periodística, porque el gobierno de turno decidió que eso era una situación de carácter delincuencial. Y las organizaciones gremiales de periodistas monitorean, hacen el seguimiento sobre los temas de libertad de expresión, lo hacen público, lo denuncian, pero cada año estamos diciendo lo mismo. ¿Cómo romper eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo resolver ese tema? Federico. Me viene a la mente la campaña que se desarrolló, dos campañas que fueron muy, tres ya, pensé en otra más, que fueron muy positivas y que cambiaron las líneas de pensamiento de la población. La primera fue la del uso de los cinturones de seguridad en los automóviles, que las empresas de automóviles decían que no se podía, que iba a ser imposible, que era muy caro. Y el público poco a poco, a través de, antes de las redes sociales, logró que se cambiara la opinión pública al respecto. La otra campaña fue la de el cigarrillo, que Ajá. si era algo tan común en todos lados y era la norma, cambió a que ahora es lo que es, que se sabe que causa cáncer, algo que las empresas que lo producen lo sabían desde un principio, pero ya se disminuye. Ya tú puedes ir en cantidad de lugares en Estados Unidos a un bar y no estás lleno de humo y sales, que quiere fumarse afuera, a los restaurantes, etc. Esas fueron dos campañas. La tercera es la de la limpieza de los ambientes, de los medio ambientes. En muchos lugares en Estados Unidos se logró eliminar los desperdicios que iban directo a los ríos, todavía faltan, pero han sido campañas sólidas que lograron sus efectos. Me parece que la campaña más importante que tenemos que tratar de llevar a cabo es la de alfabetización de lo que se llama news literacy, media literacy. Esa campaña empieza desde muy joven para las poblaciones jóvenes, y que no se critique a los medios en general, sino a una noticia, a la construcción de una nota, a la construcción de un asunto en particular, porque si bien estamos criticando a los grupos conservadores, sabemos que la izquierda por muchos años los grupos autoritarios, sean de izquierda, derecha, de centro, todos los autoritarios critican planamente todos los medios que no le gustan. Pero la izquierda también criticaba, los medios de comunicación son parte del capitalismo, sí son parte del capitalismo, pero no todos estaban ni polarizados, ni estaban vendidos, ni estaban amenazados. Y de vez en cuando esos medios capitalistas sacaban y todavía sacan a la luz crítica del sistema. Pero cuando se polariza el proceso, y esa es la campaña que hay que romper, esa polarización, con lo que yo llamo campaña de alfabetización, de uso de medios, de news literacy, media literacy. Si se lograsen unas campañas de esas con los grupos cívicos, con los grupos de todas las escuelas, esa es para mí la única forma de romper este esquema tan deteriorado que estamos hablando hoy, que puede seguir peor, mientras los grupos y las personas autoritarias sigan machacando a raja, es decir, todos los medios que no son los de ellos son los malos y son enemigos del pueblo. Eso hay que cambiarlo. O sea, usted está sugiriendo que los periodistas desarrollemos una campaña de alfabetización digital para educar a jóvenes, a niños, a ciudadanos común y corriente, a los ciudadanos que nos ven, nos escuchan sobre temas digitales.
Sí, de todo. Y existen grupos, existe the News Media Literacy Association, National Association of Media Literacy. Hay por lo menos 100 organizaciones que están encargadas de llevar a cabo procesos de alfabetización, de capacitación de lectura. Creo que sería más conveniente si no solamente son grupos cívicos, sino que los periodistas hoy día participen en esos procesos y amplíen a dónde están llevando a cabo esos mensajes de capacitación. Y eso tendría como resultado especial menos agresividad contra los periodistas, menos vulneración de sus derechos. Absolutamente. Y menos propensidad a dejarse llevar por las críticas generalizadas de los medios son buenos o malos. María Eduarda. Professor, o senhor agora tocou num ponto muito importante. Primeiro, duas perguntas. Por exemplo, a hora lá direita cá em Brasília, tivemos dia do trabalhador, no último domingo. O presidente foi uma passeata a favor dele e para censurar a Corte Suprema de Juízes. Perguntaram ao vice-presidente, como pode? O presidente da República está querendo censurar os juízes? O vice respondeu, isso é liberdade de expressão. Todavia, não quer dizer que a maioria dos brasileiros vão querer. Então, a primeira pergunta. A diferença de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A segunda é, acá em Brasil, provavelmente em Estados Unidos também, a hora começa a surgir agências de detectação de fake news. São periodistas que simplesmente ficam reglando fake news e imediatamente põem fake news. Por isso. Isso também seria uma solução muito importante para os próximos anos em toda a cadeia de comunicação no mundo. Definitivamente, el segundo punto que señala, hay varias organizaciones nacionales e internacionales que están viendo la noticia y destacando lo que es falso. Debemos aprender a ir a esos sitios cuando veamos algo que nos sorprende, que nos hace sentir mal. No es posible, o ¿cómo será posible? Ir y ver la verificación. Lo que estamos hablando es de un proceso de aprender a verificar noticias antes de creerlas y, número 2, pasarlas hacia adelante. Bueno, eso es bien importante, verificar antes de creerlas y antes de pasarlas hacia adelante. Y eso es parte del proceso de alfabetización. Libertad de prensa versus libertad de expresión es muy complicado para discutir en estos momentos, pero de cualquier forma, tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión tienen la responsabilidad de la verdad como eje central para que se puedan sostener. Tienen que tener la verdad, porque si están falsificando con libertad de expresión o falsificando con libertad de prensa, se destruye tanto la realidad, la democracia y el futuro de nuestras ciudades y nuestras poblaciones. Bueno, yo creo que le debemos dar gracias al presidente Trump por muchos empleos en las diferentes organizaciones periodísticas de Estados Unidos. Eran tantas las mentiras que él decía diariamente que en la CBS se creó un departamento para verificar, en CNN se creó otro departamento. En todos los medios de comunicación vinieron a establecerse puestos y asignaciones para verificar qué era lo que estaba diciendo la gente. Eso se lo debemos al presidente Trump por lo mentiroso que fue. El Washington Post le contó 17,000 mentiras probadas durante su presidencia. Pero voy a volver porque no me quiero quedar con la... Y fuera de la presidencia tendrá otras 17,000. Con la herida de lo de Paipa. Yo les voy a contar un poquito de cómo reaccionamos nosotros y cómo procedimos para que se nos escuchara el caso por parte de las autoridades
de la CIP y de otras organizaciones. Yo logré que NAJ y la Asociación Nacional de Publicaciones nos apoyaran en esto. Llamé a Ricardo Trotti y le dije, tengo este caso, me está pasando a mí, y mandaron la investigación a Colombia. Y resulta que el investigador que nos tenía ojeriza dijo que el problema era que nosotros teníamos una rencilla personal con la alcaldesa. No investigó absolutamente nada. Puso a la directora de Andiarios, que es la asociación de periódicos del país, asignó a que la FLIP, que supuestamente es ¿cuál es el deletreo de FLIP, Carlos Alberto? Fundación para la Libertad de Prensa. Ese señor asignado por la Fundación de la Libertad de Prensa de un pueblo vecino, nos acusó a nosotros de tenerle ojeriza a la alcaldesa y de tener intereses personales en contra de ella, en lugar de denunciar, investigar y haber puesto eso en las manos de la CIP, en manos de Claro. diarios. Es decir, ¿cómo hay una falta de solidaridad? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron, Rafael? No, él yo creo que actuaba por envidia, básicamente. Es decir, nosotros realmente, yo me siento muy orgulloso de los 3 años que estuvimos trabajando, investigando absolutamente todas las cosas que ocurrían en el municipio. Cada domingo nos escuchaban y había gente que nos detestaba, pero siempre tuvimos la verdad, siempre tuvimos a los expertos, siempre tuvimos las investigaciones clarísimas de lo que estaba pasando. Pero mire, aquí hay un ejercicio que vale la pena reflexionar para ir cerrando un poco este tema, la libertad de prensa y expresión pública y el manejo de los periodistas frente a la información. Es cuál es ese límite entre la marca del medio y el periodista. Periodistas que quieren hacer trabajos de investigación, que han encontrado procesos difíciles, complicados contra un líder político y la marca del medio los frena por razones económicas, por razones políticas, porque tienen temor de que les cierren el medio, etc. Casos los estamos viviendo ahora en América Latina. El fenómeno que ha pasado con el dictador Ortega de Nicaragua, tiene prácticamente a 8 periodistas en este momento condenados a más de 8 años, presos los directores de los diarios de la prensa en Nicaragua, el director del periódico El Confidencial también de apellido Chamorro tuvo que irse al exilio en Costa Rica porque prácticamente lo tenían ya perseguido para ser capturado. Y por otro lado, otros tipos de ejemplos que se ven claramente cuando la prensa o las marcas de los medios grandes, de industrias grandes, enfrentarse al gobierno o al empresario para revelar hechos y detalles, o paran las notas, que eso ha pasado. ¿Cómo entender ese límite? La marca del medio con el periodista que está en su trabajo de investigación o el editor que se encuentran en el medio y le dice no se meta con eso porque eso puede ser perjudicial para el periódico, etcétera. ¿Cómo miramos eso? Y hay otro análisis interesante que hay que hacer, ¿o no? Federico. Sí, el primer análisis es que parte de esa alfabetización, de esa capacitación, es entender los intereses creados entre los medios, los políticos y los sectores económicos. Esa es parte de la capacitación. Hay grupos de capacitación de lectura de medios, de News Media Literacy, que dicen lo único que hay que ver es si la noticia en sí fue cierta o falsa y si tiene verificación. Y hay otros grupos que dicen, mira, parte de la capacitación es entender los vínculos entre los dueños, los accionistas y el producto. Y entonces se entiende cuál es el patrón de lo que se presenta en esos medios. Entendiéndolo, sabe que en este medio, la prensa, o en este medio, el periódico, lo que sea, no vas a ver noticias críticas a lo que sea.
pero puedes ir a este otro donde no están esos vínculos, donde sí vas a ver alguna que otra crítica. Esa es parte de la capacitación, pero el que no lo entiende asume que el medio que está leyendo o está totalmente corrupto o está totalmente cierto en lo que dice, y ninguna de las dos necesariamente es la verdad con todas las noticias que se publican. Algunas sí, otras no, y eso hay que entenderlo. Esa es parte del proceso, entender la realidad, porque esa realidad de los vínculos económicos y políticos y familiares, a veces no se toca una noticia porque es primo, hijo, yerno, nieto del dueño. No, a mi familia no me la den, yo lo arreglo por el lado, no van a sacar esa noticia. Entonces, todos esos vínculos hay que entenderlos para saber que este medio en esos temas no son confiables, en estos otros medios, para estos otros temas sí. Claro. E garantir que a melhor informação é diversificar, não? Ler a todos y hacer su propia conclusión. Se entiende muy bien por qué Costa Rica está destacado como un país donde hay más libertad de prensa. Y es el caso de la periodista Janine Segnini, que siendo periodista de La Nación de Costa Rica, puso en la cárcel a un presidente y hizo que le hicieran juicio a otro y a otro que lo cuestionaran duramente. Y esos señores, o uno de esos señores, era accionista de La Nación. Sin embargo, publicaron las crónicas y en un país donde jamás ocurría nada parecido, un presidente creo que todavía está o está por salir de la cárcel. Y el otro también quedó señalado. Incluso yo creo que a Figueres lo persiguió una nota que ella hizo también acerca de las inversiones que se habían hecho en tecnología y demás, y las implicaciones que había ahí, que sonaban como medio turbias, y ella cambió totalmente la óptica nacional acerca de esa democracia pristina donde todo funcionaba bien. Ahí el héroe de la película es el dueño del medio, que dijo, a pesar de esos vínculos, a pesar de esos accionistas, a pesar de todas esas deberes políticos, vamos a publicar. Y el otro héroe de la película o la otra héroe de la película es el gobierno que dijo no vamos a mandar a matar a la periodista ni le vamos a quitar anuncios. Cuando se dan esas realidades, entonces sale la libertad, sale la verdad. Y hay algo bien importante ahí que se juega siempre un periodista o un medio de comunicación, y es el tema de la credibilidad. ¿Hasta dónde? Y la pregunta que uno hace ahora es, ¿hasta dónde en este momento de encrucijada tan difícil, donde hay una enorme complejidad social en lo político, la polarización de la cual usted habla, Federico, el conflicto armado de guerra entre Ucrania y Rusia, evidentemente en ciertos países, hasta dónde esa credibilidad realmente es importante? Es decir, cómo construir credibilidad en medio de esas fuertes tensiones. No es importante, es indispensable. Pero el problema es que estamos contaminados. La sociedad está contaminada por estos ataques. Ha sido un virus para el cual no ha habido vacuna eficiente para que la gente supere esa contaminación de la crítica desmesurada, de la crítica a rajatabla de todos los medios y todos los periodistas. Y ese virus lo trajo, mira, creo que en la cena de los periodistas, el presidente Biden dijo que había habido un virus en la Casa Blanca y después vino la pandemia. Y ese virus todavía está contaminando a la sociedad de Estados Unidos, y los virus en Hungría, los virus en Polonia, los virus en Brasil, los virus no ha habido vacuna para superar esas percepciones y esa.
mentalidad que se ha contaminado sobre y en contra de todos los medios, sean lo que sean. Claro. Y las acciones, por ejemplo, de López Obrador contra Carmen Aristegui, por ejemplo. Sí. Y ahí está el punto de la credibilidad. No, y contra los periodistas en general en México, los tilda delincuentes y los acusa y les saque a la luz pública cuánto ganan y demás. Es decir, un presidente prestándose para ese juego. Eso lo hizo con Loret de Mola, pero cuando se habla de credibilidad, si hay alguien que tiene credibilidad en México, es Carmen Aristegui, que se ha enfrentado a todo el mundo y ahí sigue, ahí sigue. Volviendo un poco al tema local, porque se nos aproxima ahora una temporada difícil de manejo de cubrimiento de información en el plano de la política interna, en la política norteamericana. Estamos a puertas de 4 o 5 meses de entrar ya en una etapa electoral. Se avecinan las primarias, entran ya nuevos congresistas, hay nuevos distritos electorales, en fin. ¿Cómo ven ustedes el asunto? ¿Cuál es el tipo de lectura que haría usted, Federico, para que poder asumir ese ejercicio de la democracia y de la participación política con una información un poco más digamos, más educativa, menos agresiva, porque lo que se prevé es que va a ser un duro combate en el tema de la política ahora que viene para los Estados Unidos en lo que respecta a los nuevos integrantes del Congreso Federal? La situación está compleja, no es fácil de explicar en unos minutos, pero puedo resumirlo con algo que leí hace muy pocos días, cuando un crítico de los republicanos dijo: los demócratas tienen las mejores ideas para resolver los problemas del país, pero tienen el peor messaging. Sí, lo peor. El messaging, los mensajes, se complican, mientras los republicanos, que han llevado a la bancarrota a la clase media y la corrupción rampante entre sus líderes, desde el presidente anterior hasta tantos funcionarios, que cada día se ve más y más de esa corrupción en las vistas de Congreso, en juicios, etcétera, etcétera. El mensaje de eso, los demócratas no lo saben llevar a cabo, mientras los republicanos, aún con la corrupción, tienen la capacidad hitleriana de Goebbels de llevar mensajes falsos, repetidos, que la gente se cree y después se polarizan y no le prestan más atención a nada. Ante esa circunstancia, a menos que de aquí al 7 de noviembre, creo que es, si no hay un cambio en la forma que se llevan a cabo los mensajes en las campañas para los demócratas, llévanlas de perder, y entonces vamos, de la misma forma que la Corte Suprema ahora va a llevar al país en retroceso 50 años con las leyes sobre el aborto y muchas otras cosas. Si los políticos conservadores tipo trumpistas llegan al poder en el Congreso y en el Senado en enero, porque ganarían en noviembre y entran en el Senado en enero, es ir hacia atrás en la historia de retrógrada de este país, y no sé cuál será el futuro. Pero no es malo generalizar, decir que son los republicanos. Yo creo que es algunos de ellos, porque correcto, hay muy pocos republicanos que de una u otra manera. No, pero de los líderes voy entonces a plantearlo. El problema son los líderes republicanos que ni siquiera se han atrevido a criticar a su antiguo presidente, aún con toda la corrupción que conllevó y conllevaría su presidencia y su liderato. No se atreve. Grabaciones que se están dando a conocer por la televisión del que está el líder mayoritario o minoritario de republicano, grabando, diciéndole él en conversaciones con otros republicanos todo lo malo o un montón de cosas malas que hizo el presidente y que lo deben tratar de pedirle la renuncia, etcétera, etcétera. Y entonces, número uno, lo niega, y número dos, no dice absolutamente nada para llevar a cabo la crítica al presidente y la gente ultraderechista de su propio partido, aún los neonazis de su partido, como es la representante de Carolina del Norte. De
De Carolina del Norte no, es de Georgia. No, la Green, sí, es Sí, de Georgia. ella es de Georgia. Sí, sí. Es de Georgia. No, De yo les Georgia, quiero perdón. aclarar una cosa, por favor. Escúchenme. Yo tengo que votar mañana. Ya hay elecciones primarias aquí para definir Sí. candidatos. Se están realizando ahora. Eso no es dentro de 4 meses. Dentro de 4 meses. En este momento se están decidiendo, por lo menos aquí en Carolina del Norte, quiénes van a ser los candidatos demócratas y los republicanos para las elecciones de noviembre. Pero frente al debate de los distritos electorales en Carolina del Norte, ¿cómo quedó eso? Porque todavía estaban No, lo de los distritos electorales, ahí arreglaron un poco el asunto, pero la propuesta original republicana era llevarse a todo el mundo por delante. Lo que hicieron como estrategia ellos fue afectar las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque Raleigh es totalmente demócrata, porque Charlotte es totalmente demócrata, porque Greensboro hay gran porción que es demócrata. Entonces lo que hicieron al diseñar los distritos fue partir esas ciudades en tres áreas, pero... El condado de Travis, donde está la ciudad de Austin, lo dividieron en 5. Porque para increíble. diluir. Claro. No, y esa es la estrategia que han utilizado. Y allí no son todos los republicanos, pero todo el liderato republicano lleva a cabo estas estrategias. El asunto fue tan descarado que fue denunciado nacionalmente, que se mostraron los mapas. A la senadora que me representa aquí, ella tenía toda la sección de votantes en el condado de Mecklenburg y tenía un pedazo bastante grande. Pues decidieron asignarle un pedacito de Mecklenburg y todo el área republicana del norte del norte de donde ella vivía. Afortunadamente se pudo pelear eso y cambiar el asunto, porque era tan evidente la mala leche que no era imposible que lo pudieran taparlo con un dedo, el sol. María Eduarda, vamos cerrando nuestro programa de Más allá de un titular, hoy que le hemos dedicado esta reflexión a los temas de libertad de expresión pública, libertad de prensa a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa. No hemos auscultado mucho los datos estadísticos sobre el particular, no lo hemos mencionado acá, los tenemos por supuesto, pero no queríamos hacer este programa solo de estadística. Ya sabemos que las estadísticas marcan un derrotero importante y sabemos que hay unos niveles de preocupación grandes en muchos países de América Latina y sobre todo en Europa y en África y demás sobre lo que implica la manera como los periodistas están siendo amenazados o se les torpedea su proceso de trabajo. Hay un hecho importante que quería destacar también y es que en los anuncios que se han hecho esta semana, el ejercicio de la mujer periodista ha sido también duramente sometido a que no tengan los derechos iguales en la posibilidad de narrar las historias o no les dan la información por el hecho de ser mujer. Desde luego, este tipo de situaciones es condenable. Una mujer periodista tiene la misma situación, el mismo marco de actuación que una persona hombre que cubre una información. Las mujeres periodistas son nuestras compañeras de trabajo y las respetamos siempre y valoramos el derecho de ellas a todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Pero desafortunadamente hay hechos y circunstancias en el mundo en que se ven unas tendencias muy difíciles frente al manejo del cubrimiento de la información, como es el caso de la manera en cómo se trata la información en el caso de Afganistán. Aquellas mujeres periodistas que han tenido que ser exiliadas, muchas de ellas viven en Londres, otras han llegado a los Estados Unidos y siguen su trabajo por el régimen autoritario de los talibanes en Afganistán. Y si quisiéramos mencionar otros ejemplos de países como Sudán, Yemen, Pakistán y demás, vemos la misma preocupación en este particular.
Adelante, María Eduarda. Sí, de verdad, las mujeres, nosotros sabemos que somos muy vulneráveis, porque ainda temos muito machismo no planeta, em qualquer profissão, em qualquer profissão. E como nós somos as vulneráveis, quando você acha uma pergunta que não interessa, ou põe a pessoa em xeque, a primeira coisa que hace com nós é a questão sexual. Dá a impressão de você é uma tonta, uma vulgar, sempre tem quê sexual, de barrar a mulher. É uma tonta. Ou então deveria estar em sua casa cuidando de seu marido. Isto é muito forte na cultura mundial. Pero as mulheres, todavia, estão cada vez mais fortes, mais seguras. Como vimos em países bem desenvolvidos, como Nova Zelândia ou Alemanha, que as primeiras ministras foram mulheres fortíssimas e, todavia, tranquilas, mulheres seguras. E há muitos exemplos de mulheres em business, nos Estados Unidos também, no poder que as mulheres foram conquistando no show business, na literatura, no cinema, na música. Então, nós vamos, passo a passo, nos fortalecendo, sin duda. Interesante que en las escuelas de periodismo en Estados Unidos, en las facultades de comunicación, predominan las mujeres, pero luego para los puestos directrices ya no. Sí, Pero en términos de estudiantes, son más mujeres que hombres hoy día en cantidad de escuelas de periodismo y comunicación. y interesante analizar el por qué se está dando esa circunstancia de que estudian más mujeres del ejercicio periodístico y llegan a cargos o posiciones importantes. Acá em Brasília, ¿no? estudam mais mulheres em qualquer universidade. Tem mais mulheres, porque somos maioria em mundo, e tem mais mulheres preocupadas, desculpa, Carlos, preocupadas em estudar, em terem postos profissionais. Todavia, minha época, anos 80, que teríamos que nos fortalecer, muitas mulheres não casaram e tampouco tiveram filho. Ou as que casaram não continuaram sua profissão. Agora, nas novas gerações, estão mais equilibradas, porque, todavia, supostamente, nas empresas de RH, de PR, contratantes de profissionais, é provado que é muito fundamental a sanidade mental, a saúde física e esportiva, nos momentos de estar em sua casa e também ser um excelente profissional. Assim me parece. Bueno, estamos llegando al final, Rafael. Adelante. No, simplemente recordar la fijación que tenía Trump para despreciar a las periodistas negras. Sí, claro. Sí, es una precisión Pega fuerte. sempre no ponto fraco. És uma mulher e és negra. Sempre. Sí, ya. Bueno, queremos expresarles nuestro agradecimiento por estar con nosotros en este espacio de Más Allá de un Titular a Federico Suberbi. Federico, ¿qué planes tiene usted ahora? Seguir trabajando para publicar otro libro, el de los medios de comunicación de Puerto Rico, esperando que se publique en español, y entonces empezar la antología de comunicación política. Y también estoy tratando de que se logre Boricua Media, que es una red de radio y de internet, de salida de redes sociales para la población boricua en la diáspora. Ya le hablaré más de eso tan pronto se tengan más posibilidades. Más detalles. Bueno, usted sabe que puede contar con nosotros desde uneamerica.com. Queremos invitarlos a ustedes a que se integren en el portal que se ha construido, ya se ha hecho público, uneamerica.com. Ahí nos encuentran, ahí aparecen nuestras direcciones, nuestros teléfonos, nuestro equipo de trabajo dispuesto. Aquí no hay un director, acá somos un equipo de trabajo. Y por esa razón, Federico puede contar con nosotros, nos interesa mucho esa dinámica y creo que nos deja una gran reflexión hoy, y es precisamente avanzar en ese programa de educación para aprender a leer a los medios de una manera mucho más integral. Y creo que ese es un poco el trabajo también, Rafael, que nos compete a quienes estamos haciendo un ejercicio de periodismo independiente a través de las redes. No formamos parte de marcas de medios, por supuesto, pero sí logramos
empezar a valorar cada vez más el ejercicio de la educación con nuestros internautas, preparándonos en los temas claves. Y este espacio de Más allá de un titular duda, usted lo sabe muy bien, vamos más allá de la simple noticia narrada o escuchada o vista a través de la televisión. Esto es un proceso educativo muy bueno. Gracias. Bueno, pues ahí tú formas parte de este proceso, de este equipo, mi querido Federico. No se nos vaya a perder, ¿no? Porque estamos en contacto. Bueno, un gran abrazo para todos. Volvemos a encontrarnos en otro tema importante de Más allá de un titular.